Y vamos a dedicar el programa de hoy justamente a la figura de la próxima Santa Argentina, la primera Santa Argentina, y lo vamos a hacer de manera especial, con invitadas especiales, la doctora Silvia Correale, quien es la postuladora de la causa de Mamantula, que nos va a acompañar. A tener un imprevisto de último momento, pero es muy probable que en unos minutos se sume. Así que la vamos a esperar, como siempre, con mucho cariño a Silvia, quien se encuentra en Roma, y vamos a darle la bienvenida ya a Alicia Frasquina. La hemos tenido ya en más de una oportunidad aquí en los espacios de Radio María. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, autora de 2 libros y varios artículos en torno a María Antonia de San José, Mamantula, en revistas especializadas. Ha sido nombrada desde 1998 perito historiadora en la causa de beatificación de María Antonia de San José, es decir, conoce mucho de la vida de Mamantula, así que siempre es un gusto recibirte. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad, ¿no? Para seguir difundiendo la vida de la primera santa de Argentina, de Mamantula. ¿Cómo fue que han vivido, y particularmente personalmente, la noticia, la esperada noticia de su canonización tan próxima? Bueno, durante meses estuvimos expectantes, todas las semanas viendo si llegaba la noticia, y cuando llegó es casi como que no lo podíamos creer. El día del anuncio nos reunimos todos los del grupo que siempre nos vemos en torno a la figura de Mamantula. Nos reunimos en Nuestra Señora de la Piedad, tuvimos una misa que presidió Monseñor Giovando, y bueno, y después seguimos conectados. Por ejemplo, a la semana siguiente nos reunimos en la casa de ejercicios, me invitó a Monseñor Giovando a dar una conferencia, y bueno, y seguimos acá ahora preparando nuestro viaje a Roma, ¿no? Todo un grupo de gente. El próximo 11 de febrero, entonces, esta Exacto. canonización que tendrá lugar allí en Roma, Alicia, y de alguna manera será un momento en el que toda la iglesia tendrá también la oportunidad de conocer a Mama Antula ya desde su beatificación. Muchos de nosotros la empezamos a conocer también, a adoptar en nuestra vida con mucho cariño, pero ahora la canonización es un paso más y también un momento de presentarla ante toda la iglesia. Quizás de manera resumida nos podrías decir desde tu lugar, desde tu propia experiencia, camino recorrido, ¿qué es lo que Mamantula tiene hoy para decirle a toda la iglesia, no solo a la iglesia argentina, sino a la iglesia del mundo con esta canonización? Realmente es emocionante, ¿no? Pensarlo así, que una mujer beata, eh, beata es una laica consagrada, o sea que en su época las beatas eran como una categoría más baja que las monjas. Entonces, que una beata, que no era una mujer consagrada como las monjas, que era laica, de Santiago del Estero, una ciudad que había conocido épocas de gloria, pero que en ese momento ya no. Ya había dejado de ser la sede de la diócesis, aunque siempre, por supuesto, mantuvo esa áurea de ser la ciudad madre de Argentina, ¿no? Y como ella, ante la adversidad, ante la expulsión de la Compañía de Jesús, supo leer los signos de los tiempos. Eso es lo maravilloso de Mamantula y lo que nos puede servir a todos, ¿no es cierto? A veces cuando voy a escribir un libro, un artículo, me dicen, bueno, que sirva ahora a los jóvenes como modelo esta mujer, ¿no? Entonces, a muchos dicen, debe ser difícil que una mujer del siglo XVIII, beata, pueda ser modelo para hoy. Y sin embargo, es un modelo fantástico, porque lo que ella hace es lo que tendrían que hacer hoy los jóvenes, saber leer los signos de los tiempos. Claro. Y es una mujer de esperanza, de una osada esperanza.
cuando expulsan a la Compañía de Jesús, ella comienza a organizar, ella por su cuenta, ¿no? Sin los jesuitas, con los jesuitas ya todos expulsos en Italia, comienza a organizar los ejercicios espirituales, algo que hasta ese momento no había hecho ninguna mujer. Ahora sí hay mujeres que organizan y dan los ejercicios espirituales, pero en el siglo XVIII ninguna mujer estaba autorizada a hacerla, ni siquiera podían hablar en la iglesia, o sea, no podían predicar. Y ella, sin embargo, encuentra la vuelta, es decir, puede transitar esos intersticios de libertad, decimos los historiadores, ¿no? Que recorren las mujeres, ahí, que han sido olvidadas en la historia, porque no se las buscó en esos lugares chiquititos. Sin embargo, actualmente las que hacemos historia de las mujeres, vemos el lugar fundamental que han tenido. En el caso de María Antonia, ella le encuentra la vuelta para poder continuar en todo el virreinato del Río de la Plata con la organización de los ejercicios espirituales. Ella no da las tandas, ella no predica, eso estaba absolutamente prohibido, pero sabe rodearse de sacerdotes, de frailes, que hacen eso que ella no podía, es decir, dar las charlas, las pláticas, las tandas y administrar los sacramentos, porque la casa de ejercicios en Buenos Aires se convierte en un lugar donde se administran sacramentos, no solo los ejercicios. Por ejemplo, los sacerdotes tenían autorización para casos reservados, que no era muy común, para perdonar casos reservados. La gente del campo que venía a hacer los ejercicios podía consagrar su matrimonio, por ejemplo. Mamantula sale a buscar alimentos, dice la tradición, y además está en sus cartas, con una carretilla. Y evidentemente hace algo más que recolectar alimentos, porque cuando ella hace sus recorridos por el campo, alrededor de las ciudades, no solo de Buenos Aires, en Córdoba, en La Rioja, en Catamarca, cuando ella regresa de esa recorrida, sus casas de ejercicio se llenan de gente. En Buenos Aires llega a juntar 500 personas por tanda, por ejemplo. La fe y la verdad del cielo no descienden de los barcos, en andas de una mujer caminan desde Santiago. Jesuita le impusiera y el madero de una cruz llevado como bandera. El ardor de San Ignacio sigue vivo en esta hoguera, estandarte de la fe flameando por nuestra tierra, caminando a las alturas, humilde flor peregrina. Si lo ves a nuestro Dios, te dile por mi Argentina. A mí me interesaba, ¿no?, que subrayara lo que estabas diciendo, que la Casa de Ejercicios Espirituales, a través de la obra evangelizadora de la Mamantula, ese modo de ser de ella, ya porque ella no podía predicar, había sacerdote, había capellán de la casa. Ella también, cuando estuvo recorriendo el norte argentino, organizando ejercicios, se apoyó en algunos religiosos franciscanos mercedarios, el Padre Toro, pero ¿cuál era su labor? Que tú expliques cuál era la verdadera labor de la madre en el acompañamiento, en aquella época. Imagínate, hoy hablamos de acompañamiento, ¿no? Pero en aquella época, quiero que vos contextualices un poco la cosa para
para que entienda la audiencia de Radio María la gran obra que hizo Dama Mantula. Ella lo que hace es convocar a la gente. Ella no habla de acompañamiento, pero por ejemplo, Ambrosio Funes, un vecino de Córdoba, va a ser su primer biógrafo porque durante 2 años la ve actuar. Dice que ella le hablaba con la gente directamente al corazón. O sea, ella no hablaba adelante de toda la gente, como hace el sacerdote. Ella iba dialogando individualmente con cada uno. Y evidentemente era una mujer que ponía en práctica la empatía, es decir, miraba al otro, buscaba cuál era, escuchaba mucho y hablaba individualmente con la gente. Eso no cabe duda que lo hacía, por eso era tan famosa y lograba tanto éxito. Por ejemplo, cuando se van los jesuitas, intentan retomar los ejercicios en ciudades como Catamarca, La Rioja. Todo lo que yo digo está basado en las cartas que ella escribe. No son suposiciones de nadie. Yo lo tomo directamente de las cartas que se conservan todas en el Archivio di Stato di Roma. Cuando es suprimida la compañía, todas las cartas que ella le manda al ex jesuita Gaspar Juárez, el jesuita las guarda y son apropiadas por el Estado de Roma. Gracias a eso hoy las tenemos, custodiadas en el archivo. Entonces, en esas cartas nos cuentan un sacerdote, Morales, de Córdoba, que él mismo había intentado retomar los ejercicios en Catamarca, en La Rioja, y que le fue imposible, que no tuvo respuesta. En cambio, llega María Antonia nada más que con 2 novillos, sin ninguna otra alimento, ni dinero, nada, y entra toda la ciudad a hacer los ejercicios. Tienen que hacer 7, 8 tandas seguidas. O sea que era una mujer carismática, no cabe duda. Y además, cuando recorremos su vida, nos damos cuenta cómo sabe leer la realidad. Por ejemplo, nunca pasó en la historia argentina de esa época que una mujer eligiera el cura que iba a dar las tandas. Sin embargo, a ella la dejan, porque los mismos obispos dicen que ella tenía una cualidad especial que se daba cuenta inmediatamente cuál sacerdote o fraile tenía las condiciones para dar los ejercicios. Ella había estado 20 y tantos años en la casa de ejercicios de Santiago del Estero, que era su ciudad natal. Y ahí había todos los días, seguramente, cuando se daban ejercicios, porque en esa época no se daban todos los días, cuando se daban los ejercicios, ella seguramente participaba de los ejercicios. Debe haber oído muchas veces hablar del discernimiento, de la indiferencia, de todas esas cosas a que nos mueve a hacer los ejercicios espirituales. Y ella lo pone en práctica, no solo para su persona, sino que le inculca. Sí, exactamente. Exactamente. Así, de quienes hemos leído las cartas, sabemos que cómo obraba María Antonia, y después, completando lo que dice Alicia, a ver, las cartas ya las tenía recogida el padre Blanco, que es un sacerdote jesuita que colaboró con la postulación en torno a los años 40, y él publicó ese libro. Cuando asumí como postuladora, me dieron una copia del libro, y como estábamos en Roma, con el colaborador externo de la causa, Monseñor Guillermo Karcher, fuimos personalmente los dos al Archivo de Estado de Roma, y pudimos tocar con nuestras manos las cartas originales y hacer una copia, ¿no?, de las cartas, y poder ponerlo, mandar a Buenos Aires estas fotocopias, una copia, y después controlar todas los que estaban en el Padre Blanco, algunas cartas que estaban en el libro del Padre Blanco y estaban en el archivo
de Estado de Roma no estaban y las incluimos en la posición. En teoría, la posición tendría que estar en Internet. Una vez, hace unos años atrás se colgó, como decimos nosotros, y tendría que estar ahí, tendrían que estar, poder acceder a la lectura de las cartas. Lo que aparte de las cartas en sí, que ilustra muchísimo de la vida, porque en el aparato probatorio para reconstruir la vida, las virtudes de María Antonia, digamos, las fuentes principales han sido esas cartas. Pero después, por ejemplo, nos pidió el relator de la causa que explicáramos los viaterios. ¿Qué cosas eran los viaterios? Porque hoy en día nosotros primero que no existen, ¿no? Y no tenemos la memoria histórica de lo que eran, cómo funcionaban. Y María Antonia era una beata de la compañía, como si hoy dijeras, no sé, era una laica de tal instituto secular o una virgen de un ordo virgium de una diócesis, ¿no? Entonces, ahí, bueno, había una primera publicación, después sé que Alicia ha estudiado este tema, publicado y ha completado en referencia a Mamantula estos datos, y también del contexto histórico de Buenos Aires, porque nos pidieron también ilustrar el contexto histórico de Buenos Aires, colonial. Ahí le pedimos al padre Martín Morales, del Archivo Histórico de la Compañía de Jesús, también argentino, que él hiciera una reconstrucción. Y ahí nos enteramos que María Antonia, cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, no le llamamos ciudad, en realidad era aldea, porque eran 40 cuadras por 40 cuadras, que prácticamente es lo que llamamos la manzana de las luces, ¿no? El fuerte, el cabildo, la catedral y, bueno, la iglesia de los jesuitas y bueno, nada, era poco y pocas familias que constituían el núcleo social de la ciudad. Y ahí también, a través de las cartas y a través de la declaración de los testigos, que son los nietos de los contemporáneos de la madre, eh, reconstruimos, ¿no? Lo que fue la vida de ella, porque hay algunos testigos que cuando declaran en el tribunal que se constituyó en la ciudad de Buenos Aires, pero son nietos de personas de Santiago del Estero, de Catamarca, de La Rioja, que declaran, algunos son sacerdotes, ¿no? Y declaran que desde niños en su casa se habló, se contó y supieron por sus padres, por sus antepasados, y antepasados significan abuelos, las cosas, bueno, lo que quedó, ¿no? Lo que se tramandó, decimos acá, de generación en generación, es que es la transmisión oral, ¿no? Que también es una fuente de la historia y que de esa manera pudimos ir reconstruyendo. Me acuerdo una vez cuando estábamos redactando la posición, que Alicia me mandó la indicación de un documento y me dijo, mira, encontré este documento citado no sé dónde, no me acuerdo ahora, pero me mandó la ubicación, una ubicación de un archivo. Y entonces yo hablé con los padres jesuitas que estaban acá en la Gregoriana, que eran devotos de la madre, tipo el padre López Gay, que en ese momento era decano de misionología de la Gregoriana, y el padre Borja de Medina, que estaba en el archivo histórico, también era profesor de historia en la Facultad de Historia de la Universidad Gregoriana, y ellos me dijeron, esto debe estar en el archivo de los escritores, ¿no? Que el archivo histórico. Y yo me fui ahí, presenté esos datos y me trajeron el documento. Y era una carta que ahora sí de memoria no me acuerdo exactamente, pero una carta entre el capellán de la Santa Casa y la abadesa del monasterio de clausura que teníamos en la aldea de Buenos Aires, donde se contaban toda la obra de María Antonia, pero que eran contemporáneos a María Antonia. Es un documento bellísimo encontrar una cosa así, ¿no? Porque es dificilísimo, ¿no? Pensando en la época y todo eso. Y después otra cosa que a mí también me impactó mucho cuando me dieron copia de la documentación recogida durante el proceso informativo de 1904-1905, fue la cantidad de cartas postulatorias. Antes con la legislación que existía en la Santa Sede sobre causas de beatificación, que prácticamente estamos hablando de antes del Código del 17, porque estamos hablando de inicio del 900,
para sostener una causa de beatificación moralmente, llamémoslo así, o probatoriamente, se necesitaban cartas postulatorias de entes eclesiásticos importantes o autoridades eclesiásticas o civiles. Bueno, la mamá Tula no solo tenía carta postulatoria de todo lo que podía ser autoridad eclesiástica y civil de la Argentina, de todo lo que podía ser importante, sino que la tenía también de otros países de América Latina, de otros países, sobre todo de Sudamérica. Y cuando la causa llega a Roma, no era la causa de la Argentina, era la causa de Sudamérica. Para que vean, para que nosotros nos demos cuenta la fama de santidad que tenía esta mujer en aquel momento. Más, si vamos a la posición, sobre todo en los años 30, no dábamos acto de transcribir la cantidad de publicaciones en Argentina que hablaban de María Antonia. Prácticamente casi todos los meses se publicaba en alguna revista, en algún periódico, una cosa impresionante, ¿no? De todos los años 30 y los años 40. Y bueno, eso nos habla de una fama de santidad impresionante que se conservó, porque ella muere en 1799 y estamos hablando de 1930 a 1940, ¿no? Entonces, bueno, un poco preguntarle a Alicia, que es historiadora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, según vos, Alicia, ¿qué pasó? Que después se fue perdiendo un poco, ¿no? No, justamente en la década del 20, del 30, es una época en que todos los historiadores lo que hacen es recopilar fuentes. Es el gran descubrimiento de la importancia de la fuente. En ese momento, varios jesuitas van a Roma y copian las cartas de María Antonia y se empiezan a publicar en revistas especializadas, ¿no es cierto?, de la Argentina, sus cartas. Es una época que es la base, esas cartas son la base del Libro de Blanco. Realmente el padre Blanco, el jesuita, que en 1942 publica esa recopilación, hizo una obra maravillosa, porque los que ahora, por ejemplo, no acceden a la posición, con el Libro de Blanco pueden realmente reconstruir la historia de María Antonia. Pero son muchos los jesuitas que en aquel momento se dedican a difundir sus cartas. Por ejemplo, el padre Begiristain, el padre Furlong. Es la base, porque hay en todos lados hay como un revival o un centrarse en las fuentes. Lo que yo también trabajé, porque María Antonia es parte de mi tesis de doctorado, 2 capítulos de mi tesis de doctorado son sobre ella, entonces tuve que rastrillar los archivos de Buenos Aires. En el Archivo General de la Nación encontré documentación que en su momento le mandé al padre Karcher, con quien trabajé mucho durante la construcción de la posición. Él me pedía documentos y a su vez me mandaba documentación, por ejemplo. Entonces yo le enviaba lo que iba encontrando en el Archivo General de la Nación, acá en Buenos Aires. Y él me enviaba la traducción de algunas cartas que estaban en latín, por ejemplo, la de los privilegios, la de las que le otorgaba el Papa a María Antonia, la carta de hermandad que le mandan desde Rusia, que está en latín, la carta que le manda el padre Romberg, que era de Alemania. Bueno, algo interesantísimo que me pasó hace poco. Yo pertenezco a un grupo de investigadores de monjas que se reúnen, bueno, en realidad nos reunimos por Zoom, ¿no? Pero los que manejan el Zoom están en Inglaterra. Entonces, a través del trabajo que yo hago, porque estamos por publicar un libro donde hay un capítulo en inglés sobre María Antonia, se entera la gente de habla inglesa de la existencia de María Antonia. Y uno de ellos, Cormac, me dice: Alicia, estoy encontrando referencias a The American Lady, que es María Antonia. En Inglaterra la llaman en vida de ella. Eso es lo genial. Las cartas que están en este archivo en la Universidad de Durham
son de los años 1780, 90 y 91, plena Revolución Francesa. En Inglaterra están esperando las cartas de María Antonia, que reciben a través de un ex jesuita expulso en Roma que se llama John Thorpe. Era un hombre que escribía muchísimas cartas, un epistológrafo, y manda todo. A ver, María Antonia le escribe al padre Gaspar Juárez en Roma. El padre Gaspar Juárez las traduce, las recorta, saca las noticias de Santiago, algunas cosas, las traduce al italiano y se las reparte a los ex jesuitas que están instalados en los estados pontificios. Los jesuitas de distintos países las van traduciendo al francés, al inglés, al latín, y las mandan a sus lugares de origen. Es decir, en vida de María Antonia, toda Europa sabe lo que está haciendo María Antonia en el Río de la Plata. En una conferencia que di hace poquito ante religiosos acá en Buenos Aires, uno me dice, ¿y por qué les interesaba recibir las cartas de María Antonia? Porque en las cartas le piden por favor que siga escribiendo. Y yo lo que les decía es que nos tenemos que ubicar en el contexto, ¿no es cierto? Es la época de la Revolución Francesa, donde Europa está siendo destrozada. Las monjas son echadas de los monasterios, los curas dejan las sotanas, se casan, se cierran las iglesias. Todo lo que se había auspiciado, las procesiones, los rosarios, son considerados herejía. En ese momento, y con todos los jesuitas expulsos en los estados pontificios, María Antonia reabre en todo el Río de la Plata las casas de ejercicios. Es una maravilla, es fuera de serie, única. A mí mucha gente me preguntan, ¿cuál es el milagro de María Antonia? Y yo les digo, su vida. El milagro es su vida, toda su vida. Sí, es así, o sea, las cartas de María Antonia, el padre Juárez y los otros ex jesuitas en Roma la traducían a los distintos idiomas y las mandaban a todos los jesuitas en la diáspora para mantener alta la moral, porque, claro, hay que entender que la compañía fue suprimida. Aparte, si vemos algunas cartas de María Antonia, aparte de la experiencia espiritual que ella tiene rezando ahí en la iglesia de los jesuitas en Córdoba, que ella ve esta barca que iba por la oscuridad, después se prende una lucecita pequeña, que ella interpreta, que es que va a ser repristinada la compañía, ella está convencida y muere convencida de eso. Incluso ahí en la Posillo hay un par de cartas escritas por María Antonia en los últimos años de su vida, donde les dice a los jesuitas que no abandonen las obras que tienen, donde a lo mejor ellos quedaron como sacerdotes diocesanos, pero son obras de ellos, que no las abandonen porque la compañía va a ser repristinada. Y efectivamente la compañía repristinada pocos años después de la muerte de María Antonia. Incluso hay una de las cartas donde se dice que ha ido a verla un joven con vocación y que María Antonia le ha aconsejado de esperar porque su verdadera vocación es de jesuita. Eso es una cosa tremenda, pensar que era el siglo que era y que ella era tan libre de espíritu. Porque otra de las cosas, bueno, que Alicia lo sabe perfectamente, es que estaba proscrito legalmente, por disposición real, el nombre de San Ignacio y menos celebrar la fiesta litúrgica de San Ignacio. Y María Antonia, todos los años de su vida, después de la expulsión de los jesuitas, hizo celebrar la fiesta de San Ignacio donde estuviera, y los años en que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, en la aldea de Buenos Aires, se celebraba todos los años la fiesta de San Ignacio, como si ella estuviera en otro reino, en otro territorio. Y aparte, en ese periodo, solamente continúa viviendo una pequeña porción de la Compañía de Jesús como tal, dentro de lo que se puede decir el dominio de la corona rusa, con Catalina de Rusia, porque Catalina de Rusia dijo, no, acá en mi territorio hay división total entre Estado y religión, yo no me meto con las cosas de la iglesia,
porque, claro, el rey Carlos III le pide que ella haga, y el Papa también, porque para un cierto punto el Santo Padre asume la supresión de la compañía. Y Alicia lo sabe que al mismo pontífice le hacían ver los resultados los frutos de los ejercicios espirituales, le portaban las cartas de María Antonia, por eso está esa carta que el Papa le concede las indulgencias, le concede tantas cosas, ¿no? Y efectivamente todos los frutos espirituales de los ejercicios de San Ignacio en el Río de la Plata, así lo decían, es lo que ayuda a que la compañía de Jesús ayuda muchísimo para que la compañía sea repestinada. Y después, otra de las cosas, Alicia, no sé si querés contar cómo el libro La Mujer, el estandarte de la mujer fuerte, contá un poco eso. Es un opúsculo, es un librito por el tamaño, no por lo que dice, de 15 páginas, que se escribe sobre la base de las cartas que se van recibiendo, sobre la carta de hermandad, sobre la carta que manda Romberg desde Alemania, pero fundamentalmente sobre las cartas que se reciben desde Buenos Aires, porque escribe Ambrosio Funes muchísimo, es el principal biógrafo, y su palabra es la más importante ahí. Ambrosio Funes era un destacado vecino, hermano del deán Funes, en Córdoba. Hay como un reconocimiento de la santidad de María Antonia. En aquel momento, además de santa, la reconocen como mujer extraordinaria, así, con esas palabras, única, que ha decidido salir de su espacio, de ese encierro que era el beaterio, era un lugar donde las beatas vivían dedicadas a ayudar en los ejercicios, y organizar los ejercicios en distintos países. Eso no se había visto, no existía, es única, insisten muchísimo. Y además, bueno, la comparan con Judith, ¿no es cierto?, que es aquella que contra toda esperanza le asegura al pueblo que va a vencer al enemigo, y lo hace, es decir, inventa una estrategia para matar al enemigo, cortarle la cabeza al general enemigo. La comparan con Santa Teresa de Jesús, la comparan con Santa Catalina de Siena. Es decir, ya se está pensando en vida de ella que puede llegar a ser santa, en vida. Y ella además, yo hablo de una autoagiografía, que es un término que usamos los historiadores, para estas mujeres que ellas mismas se consideran santas, se consideran elegidas de Dios. María Antonia se considera elegida de Dios, y dice por qué, ¿no es cierto? Dice, fui curada por una mano invisible. En esas caminatas que hizo de 1400 kilómetros desde Jujuy a Montevideo, descalza, a pie, subiendo y bajando montañas, cruzando ríos, arroyos. Ella dice, me torcí un pie, me rompí una costilla, le pasó de todo en ese trayecto, como es lógico, pero ella dice, fui curada por una mano invisible. Entonces, en ese opúsculo, que se llama La Mujer Fuerte de Nuestros Días, todas esas palabras se van nucleando, y queda ahí como un testimonio de la época. En el año 1791, cuando se publica en francés en Europa este libro, toda Europa está leyendo esa gran biografía de María Antonia. O sea que esa percepción de su santidad comienza en vida de ella. Y yo insisto mucho con este tema, porque hay muchísima documentación que lo atestigua. Sus palabras y las de todos sus contemporáneos, todos los que la conocieron, escriben. Por ejemplo, la priora del monasterio de las Dominicas de Buenos Aires,
de apellido Ortega, que era hermana del cura Ortega, uno de los párrocos más importantes de Buenos Aires, de la parroquia de San Nicolás. La describen desde su vestimenta, por ejemplo, ¿no es cierto? Con su sotana jesuítica, con la capa negra, que según consta, un jesuita, a mí me encanta esta escena, un jesuita en el momento de la expulsión se saca su capa y se la da a María Antonia. Es un signo muy fuerte, muy fuerte. Poner la capa o darle la capa de uno a alguien, es decir, sos mi heredero. O sea que leyendo las cartas están plagadas de signos, ¿no es cierto? Que ya la van nombrando, van construyendo una santa. Los santos son construcciones sociales, los construimos los historiadores muchísimo. Seguramente van a leer distintas biografías de Mamantula, y en las cartas, sin inventar nada, está toda cómo se fue produciendo esa construcción de Mamantula santa, como la llamamos hoy. Gracias, Alicia. Gracias por tu aporte, por compartir con nosotros todo esto. Tenemos programado un programa especial en febrero, 9 de febrero, que si Dios quiere estaremos en Roma, que también estarás tú en Roma, para prepararnos a la canonización del 11 de febrero. Hoy estamos cerrando el ciclo de este año, pero ante la noticia del sábado pasado no podíamos no dedicar este programa a María Antonia, y no podíamos no invitarte a vos, que has colaborado tanto con la postulación, porque has sido miembro de la comisión histórica que nos pidieron constituir para cumplir con la normativa canónica vigente al retomar la causa cuando me nombran postuladora. Y bueno, aquella comisión histórica creo que trabajó durante el 1999-2000. Y ya vos fuiste parte de la comisión histórica, y pienso que habrá sido tu primer gran contacto con la documentación y con la figura de María Antonia. Y de ahí en adelante seguimos trabajando, porque mientras el padre Guillermo Karcher estaba trabajando en la redacción de la biografía, se produjo este intercambio entre ustedes, ¿no? De documentación, de datos, y ahí fue también cuando me lo pasaba a mí, yo iba a buscar, y bueno, trabajábamos juntos en eso, ¿no? Así que bueno, hace más de 25 años que estamos en este tema, y hemos tenido la gran alegría de poder llegar a si Dios nos permite, participar de la misa de canonización en la Basílica de San Pedro en Roma el 11 de febrero. Te agradecemos muchísimo todo lo que has aportado, todo lo que has trabajado, todo lo que nos has acompañado y todo lo que estás haciendo y has hecho para que se conozca la figura, el testimonio de santidad, la herencia que nos deja María Antonia, y te agradecemos de corazón. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes por darme este espacio. Realmente me siento muy cómoda y me emociona que todo mi trabajo de historiadora de 30 años, porque yo empecé en el 95 a trabajar el tema de María Antonia, bueno, estoy viendo que valió la pena. Un tema fascinante, fascinante. Una mujer fascinante. Muchas gracias. Bien. Alicia, gracias también de parte de todos los oyentes. Están llegando mensajes. La verdad que los que conocíamos algo de la vida de Mamantula estamos siguiendo atentamente lo que ambas nos van compartiendo. Yo tenía la sensación de que es como la punta de un iceberg, ¿no? Lo que vamos conociendo, porque hay tanto en la santidad de esta enorme mujer, desde esa físicamente tan pequeña pero enorme. Así que gracias por permitirnos conocer algo, y seguramente a partir de su canonización será mucho más, lo que iremos descubriendo por la gracia de Dios, este enorme regalo de ponerla como modelo para todo el mundo. Así que
Gracias, Alicia, y no va a faltar oportunidad en que nos reencontremos. Hasta pronto. Bueno, Silvia, la verdad que vamos a tener que seguir, seguramente como bien decías, el 9 de febrero, un programa especial, habrá mucho más en torno a la figura de esta mujer, pero en este último programa, bueno, hay más para compartir, nos quedan poquitos minutos. Sí, como solemos hacer todos los años en el último programa del año, escuchamos a Monseñor Santiago Olivera, que es delegado episcopal de Causas de Santos de la Conferencia Episcopal Argentina, que bueno, él resume, ¿no? Él resume un poco lo que ha significado este año para la Iglesia Argentina, ¿no? Las noticias que hemos tenido, los eventos que hemos tenido en referencia a las causas de beatificación y canonización, y no pudiendo estar presente, como ha hecho alguna vez y que ha estado presente en el programa, nos ha hecho llegar un audio que bueno, cuando ustedes quieran pueden ponerlo al aire. Lo escuchamos entonces. Soy el obispo Santiago Olivera, delegado episcopal para las causas de los santos en la Argentina, y quiero unirme en este último programa, en este micro, podríamos decir, historias de santidad, felicitarlas y agradecerles a Adriana y a Silvia por este espacio que nos hace vibrar de hombres y mujeres de nuestra historia, pero que lo sentimos no del pasado, porque los santos tienen la vigencia del Evangelio. Así como en los santos, obviamente en los beatos, en los hombres y mujeres de Dios, podemos leer páginas del Evangelio porque han encarnado la palabra y están gozando de la bienaventuranza eterna, son siempre actuales. Tenemos, gracias a Dios, una gran cantidad de santos y santas y candidatos a santos y santas de nuestra patria. Esta gracia tan especial no debe olvidarnos o hacernos olvidar que son igualmente, aunque sean muchos, son pocos. Solo a unos pocos la Iglesia canoniza o beatifica, pero hay muchos santos, los santos de la puerta al lado, como dice el Papa Francisco, que nos invitan a pensar y nos invitan a recorrer el camino que ellos recorrieron y que es la respuesta a nuestro propio bautismo, que es respuesta hacia la santidad. Siempre me gusta recordar esa expresión de San Juan Pablo II, que quieres recibir el bautismo, es lo mismo que preguntarnos si quieres ser santo. Este año lo cerramos con la gloriosa beatificación de el cardenal Eduardo Piroño aquí en la Argentina, habiendo celebrado la canonización de Sati y preparando nuestros corazones para la canonización de la primer santa argentina, una mujer fuerte, valiente, testigo del Evangelio, una mujer que supo trabajar sin temor, con absoluta valentía, para que la espiritualidad de los jesuitas no se pierda y aquel instrumento tan importante de transformación personal, de conversión, y como el santo cura Brochero llamaba baños del alma, que son los ejercicios espirituales, no queden en el olvido y sigan haciendo el bien. El 11 de febrero próximo, allí en Roma, el Papa Francisco, Dios mediante, va a canonizar a la Beata Mamantura. Son muchas gracias para la Argentina. Son expresiones de un pueblo que supo abrazar la fe y vivir con la valentía del Evangelio. En este micro entonces que habla de historias de santidad, damos gracias a Dios por estos hombres y mujeres que son testigos de un seguimiento radical a Jesucristo, que han plasmado en sus vidas el Evangelio y nos invitan a nosotros a transitar estos caminos. Muy feliz Nochebuena, muy feliz Navidad, Navidad que es la certeza de un Dios que está con nosotros siempre, en ese eterno presente. Dios está con nosotros. Feliz año, damos gracias por lo vivido, pedimos perdón por aquellas cosas que no la hemos vivido según Dios y ponemos con esperanza nuestro corazón en el futuro,
en el año próximo para que sea también un año de Dios y un año del Señor, un año fecundo. Bendiciones para todos. De nuevo, Adriana, Silvia, gracias por este espacio y por la vida de ustedes, haberse convertido en instrumentos para acercarnos la riqueza de la vida de estos hermanos nuestros, hermanos que han sabido vivir y abrazar, como decía, el Evangelio de Jesús. Bendiciones para todos. Una vez más, entonces, las palabras de Monseñor Santiago Olivera, delegado episcopal para las causas de los santos, en este cierre de las historias de santidad de este año, cierre que, por supuesto, tiene un gran agradecimiento, especialmente a Dios por todas estas gracias derramadas en su pueblo, en la vida de tantos hombres, tantas mujeres, que hoy son testimonios de fe para muchos de nosotros, Silvia, y este agradecimiento que hacemos extensivo a vos también por acompañarnos siempre con tanta generosidad desde allí, desde Roma. Un gusto para mí. Bueno, aprovecho a saludar a los oyentes de Radio María, desearles también feliz Navidad, a desearles, bueno, que tengan un sereno y feliz inicio del 2024, esperando que nuestra patria se encamine por caminos de más estabilidad social, económica, cultural, religiosa, que sea verdaderamente el inicio de un nuevo camino. Esto es lo que todos los argentinos deseamos, y bueno, que María Antonia, que podemos decir en cierta manera que es madre de la patria argentina, porque a la Santa Casa de Ejercicios nuestros próceres iban también a hacer los ejercicios, que a mí me gusta siempre recordar, ¿no?, que la autorización para la construcción la firmó Ascuénaga porque era empleado, digamos así, o directivo del Cabildo. Parte de los terrenos fueron donados por los padres de Alberti. El maestro general de obras de la Santa Casa fue Cornelio Saavedra. Y me acuerdo en la misa de Acción de Gracias por la beatificación de la Catedral de Santiago del Estero, el día después de la beatificación, el cardenal Poli presidió la misa, tuvo la homilía, y él decía que había documentación que demostraba que Manuel de Belgrano y otros próceres de la patria habían hecho los ejercicios espirituales allí. Bueno, era un centro también patriótico en cierta medida, ¿no?, religioso y patriótico. Entonces, bueno, que esta canonización, a través de esta canonización, a través de la intercesión de Santa María Antonia, que será Santa María Antonia, el Señor conceda a la Argentina todos estos dones, ¿no? Y nos vaya acompañando ella en este caminar de nuestra historia nacional. Así que este es mi deseo, mi augurio para el nuevo año 2024, que tendremos finalmente esta alegría. Tenemos que pensar que la causa de beatificación de María Antonia fue la primera instruida en la República Argentina. Ajá. Y que logramos llegar a lo que generaciones de argentinos y argentinas trabajaron y le dedicaron la vida, porque la asociación de las damas, ahora no me acuerdo exactamente el nombre que tenía, pero esta asociación de damas durante generaciones trabajaron constantemente por divulgar la figura de María Antonia, y no vieron ni la beatificación ni la canonización.